Moisés y los 10 mandamientos. El niño del Nilo. Bajo el ardiente sol de Egipto, donde las pirámides se alzaban como monumentos de eternidad y los dioses parecían inamovibles en su poder, una tragedia caía sobre un pueblo esclavizado. El faraón, temeroso del creciente número de los hebreos, había ordenado la masacre de todos los niños varones recién nacidos. La sangre de inocentes manchaba las aguas del Nilo, y el llanto de las madres resonaba en cada rincón de la ciudad de los esclavos. Pero en una humilde cabaña, una mujer llamada Jocabed no se resignó a la muerte de su hijo. Con manos temblorosas, tejía un cesto de juncos y lo embadurnaba con brea para hacerlo impermeable. Sabía que el destino de su hijo dependía del capricho del río. Al alba, con el corazón desgarrado, colocó al niño en el cesto y lo soltó en las aguas sagradas del Nilo. Lo vio alejarse, balanceándose sobre las olas, mientras su hija Miriam lo seguía desde la orilla, oculta entre los cañaverales. El destino no lo llevó a la muerte, sino al corazón del palacio real. La princesa de Egipto, hija del faraón, se encontraba en el río con sus doncellas cuando descubrió el cesto flotando entre los juncos. Con curiosidad y ternura, lo tomó en brazos y, al ver el rostro del pequeño, su corazón se conmovía. «Este niño es de los hebreos», susurró. «Pero lo criaré como mi hijo». Y así, Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas, creció entre las riquezas del imperio más poderoso del mundo, sin conocer el verdadero linaje que corría por sus venas. El príncipe entre dos mundos. Moisés creció en el esplendor de la corte egipcia, aprendiendo el arte de la guerra, la sabiduría de los sacerdotes y las ciencias de los escribas. Como hijo adoptivo de la princesa, era respetado y poderoso, pero en su corazón, algo lo atormentaba. Las cadenas de los hebreos lo inquietaban. Veía a los esclavos doblar la espalda bajo el sol, arrastrando piedras enormes para las obras de Faraón, recibiendo latigazos de sus capataces. Sus gritos resonaban en su alma como un eco que no podía ignorar. Una tarde, mientras cabalgaba cerca de las obras, vio a un capataz egipcio golpeando sin piedad a un hebreo indefenso. La sangre del esclavo manchaba la arena, y su agonía era el retrato de la injusticia. Moisés sintió que una furia incontrolable lo dominaba. En un arrebato de ira, tomó una piedra y golpeó al egipcio hasta darle muerte. El cuerpo cayó inerte. Moisés, jadeante, sintió un terror primitivo apoderarse de él. Sabía que si lo descubrían, ni siquiera su estatus real lo salvaría. Enterró el cadáver en la arena y huyó, pero al día siguiente, la noticia de su crimen corrió por la ciudad. El faraón, enfurecido, decretó su muerte. Moisés, traicionado por su propio destino, huyó hacia el desierto, dejando atrás la gloria, el poder y la vida que había conocido. El llamado en el desierto. Durante días vagó por el desierto, consumido por el calor abrasador y el hambre. Creyó que encontraría la muerte entre las dunas, pero Dios tenía otros planes. Llegó a la tierra de Madián, donde fue acogido por Jetro, un sacerdote del desierto. Con el tiempo, Moisés se casó con su hija Séfora y llevó una vida sencilla como pastor. Pero la voz de su pueblo esclavizado no lo abandonaba. Una noche, mientras pastoreaba en el monte Horeb, vio una zarza ardiente que no se consumía. Se acercó con cautela, y de pronto, una voz resonó desde las llamas. «Moisés, Moisés». Su corazón se detuvo. «Aquí estoy», respondió, tembloroso. «No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés cayó de rodillas. «Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto y he descendido para librarlo. Tú los sacarás de la esclavitud y los guiarás a la tierra prometida». El hombre que una vez fue príncipe y ahora era pastor sintió pánico. «No puedo. ¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón?». Pero la voz respondió con poder: «Yo estaré contigo». Entonces, el destino de Moisés quedó sellado. Regresaría a Egipto, no como príncipe, sino como profeta. No con un ejército, sino con la fuerza del Dios viviente. El desafío al faraón. Moisés volvió a Egipto con su hermano Aarón como portavoz. Se presentó ante el faraón y declaró con voz firme: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El faraón, con el rostro endurecido, se rió despectivamente. «¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No dejaré ir a los esclavos». Entonces, comenzaron los milagros y las señales. Moisés arrojó su vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Pero los hechiceros del faraón hicieron lo mismo con su magia. Sin embargo,
la serpiente de Moisés devoró a las demás. El faraón no cedió, y Dios envió 10 plagas sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron el reino, los piojos atormentaron a hombres y bestias, y nubes de langostas devoraron los campos. La oscuridad cubrió la tierra, y finalmente, la muerte golpeó a cada primogénito de Egipto. Solo entonces, el faraón, doblegado por el dolor, permitió la salida de los hebreos. Moisés había guiado al pueblo de Israel fuera de Egipto con mano poderosa. Habían cruzado el Mar Rojo, contemplaron al ejército del faraón sumergirse bajo las aguas y recorrido el desierto en busca de la tierra prometida. Pero a pesar de los milagros, la fe de los israelitas era frágil. Se quejaban por el hambre, la sed y la incertidumbre. La voz de Dios y la ley sagrada. Desde la cima monte del Sinaí, la voz de Dios resonó como el eco de 1000 tempestades. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. El aire vibraba con su poder, y los israelitas, a los pies del monte, se cubrieron los rostros. Sus cuerpos temblaban y sus almas ardían con el peso de aquellas palabras sagradas. Dios continuó: no harás imagen alguna, ni te inclinarás ante ídolos, pues yo soy un Dios celoso. No tomarás mi nombre en vano. Santificarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás lo que es de tu prójimo. Cada palabra fue como un relámpago en el alma de Israel. El pueblo, aterrorizado, clamó a Moisés: háblanos tú, y escucharemos, pero no permita el Señor hablarnos directamente, pues moriríamos. Moisés, comprendiendo su temor, se volvió a Dios y ascendió aún más alto, hasta donde la gloria divina lo envolvió por completo. 40 días en la presencia del Altísimo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la cumbre. En la soledad de la montaña, Dios le habló sobre la ley y el pacto que haría con su pueblo. Le reveló cómo debían vivir, cómo debían construir el tabernáculo, cómo debían consagrar a los sacerdotes y qué sacrificios serían aceptables a sus ojos. Entonces, el Altísimo extendió su mano y, con su propio dedo, grabó en piedra los 10 mandamientos, las leyes que guiarían a Israel, en el futuro, a toda la humanidad. Pero abajo, la fe del pueblo comenzaba a desmoronarse. El becerro de oro y la ira de Moisés. Los días pasaron y la ausencia de Moisés se hizo insoportable para los israelitas. Se preguntaban si había muerto, si los había abandonado, si Dios aún estaba con ellos. La incertidumbre se convirtió en desesperación y fueron ante Aarón. Haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos qué ha sucedido con Moisés. Aarón, vacilante, recogió las joyas de oro del pueblo y las fundió. De aquel metal brillante esculpió un becerro y proclamó: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. El pueblo se entregó a la adoración del ídolo. Danzaron en torno a él, ofrecieron sacrificios y se sumieron en una desenfrenada celebración. En la cima del Sinaí, Dios observó y su ira se encendió. Tu pueblo ha pecado, se han apartado del camino. Déjame destruirlos y haré de ti una gran nación. Moisés cayó rostro en tierra y suplicó: Señor, perdónalos. No destruyas a tu pueblo, para que las naciones no digan que los sacaste de Egipto solo para aniquilarlos. Dios escuchó su ruego, pero Moisés descendió con las tablas en sus manos y al ver la idolatría de su pueblo, su furia se desató. Con un grito atronador, alzó las tablas de la ley y las estrelló contra el suelo, quebrándolas en 1000 pedazos. Luego, tomó el becerro, lo redujo a polvo y lo esparció en el agua, obligando al pueblo a beberlo como castigo. Quien esté con el Señor, venga a mí. Bramó. Los levitas acudieron y, por orden divina, ejecutaron a los rebeldes. La misericordia de Dios y la segunda entrega de la ley. Moisés, quebrantado, volvió a subir al monte y clamó: si has de castigar a este pueblo, bórrame de tu libro antes de ver su destrucción. Dios, con amor, renovó su pacto. Moisés talló nuevas tablas, y el Altísimo volvió a escribir en ellas. Cuando Moisés descendió esta vez, su rostro brillaba con un resplandor divino, tan radiante que los israelitas no podían mirarlo. Desde aquel día, cada vez que hablaba con Dios, cubría su rostro con